Yo creo que aprendí pocas cosas fundamentales y muy importantes. Muy importantes que me han permitido ser más feliz, ¿no? Que en definitiva es lo que todos buscamos, es ser lo más felices posible en esta vida, encontrar el mayor sentido posible. Primero aprendí las capacidades que tenemos los seres humanos, que nos fuimos asombrando a medida que transcurría el tiempo y nos damos cuenta la capacidad de adaptación, la capacidad de creatividad cuando un ser humano se encuentra en una situación de ese tipo, límite y difícil, sin ningún recurso material, solamente con nuestras cabezas, nuestra inteligencia. La importancia del silencio, como decías hace un rato, la importancia de los equipos para cualquier actividad humana, lo importante que es conformar un buen equipo que funcione como funcionó el equipo en la montaña, o sea, sumar esfuerzos. Aprendí la importancia del amor, el amor en todas sus formas. Esa es una de las cosas realmente fundamentales. Fue el amor lo que nos permitió salir de ahí. El amor a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Si no hubiera sido ese objetivo único y tan potente, quizás no hubiéramos resistido todo lo que resistimos, ¿no? Y no hubiéramos luchado todo lo que luchamos, no hubiéramos inventado y creado todo lo que creamos e inventamos. Así que el amor es algo fundamental, el amor a las personas, el amor a la vida, el amor a uno mismo, el amor a la naturaleza, que siempre lo tuve, pero en esas circunstancias, en esa experiencia se profundizó y tomó mucho más importancia en mi vida. Necesité un tiempo para ordenar mi cabeza, para readaptarme a la civilización. Después no me gustaba hablar en público de esta historia porque era revolver, sobre todo para las familias de los chicos que se murieron, era revolver el tema y, bueno, y hacerlo sufrir. Y después a través del tiempo todo se fue acomodando y se fueron acostumbrando a escuchar la historia y yo empecé a tener necesidad de transmitirla. Fui tomando conciencia de la magnitud de lo que habíamos vivido, que pienso que hasta el día de hoy no he tomado conciencia total o no tomé conciencia de la magnitud total de lo que realmente vivimos. Pero la prueba está que 44 años después es una historia que sigue vigente y bueno, por algo estoy aquí y se siguen haciendo documentales y películas y escribiendo libros. Evidentemente participé de una historia de sobrevivencia bastante única en la historia moderna, ¿no? Recuerdo todo naturalmente y con mucha serenidad. Por supuesto que siempre trato y logro que vengan los pensamientos positivos a la mente, a mi mente. Tan es así que no tengo problema con recordar que he ido al lugar del accidente de 15 veces, voy casi todos los años, he ido este enero último, con grupos de gente de todas partes del mundo, y es a encontrarme justamente con todo lo positivo que logré sacar de esa historia tan dura, ¿no? Mira, fue algo inesperado, nunca nos imaginamos cuando nos rescataron, ya dentro de los helicópteros que se alejaban del fuselaje, sentí una nostalgia de alejarme del lugar, fue un sentimiento y una emoción inesperada que no entendí en ese momento por qué. Después, analizándolo con más perspectiva, me di cuenta que estábamos dejando el lugar donde habíamos creado una sociedad de la nada, sin ningún recurso material, donde se habían muerto nuestros amigos y ahí quedaban, donde habíamos vivido las emociones más fuertes de nuestras vidas, donde habíamos tomado las decisiones más difíciles de nuestras vidas. Y nos fuimos con esa sensación de nostalgia, de euforia, de alegría, por supuesto, de estar salvados, pero con esa sensación de nostalgia, de sentimiento de nostalgia inesperado. Y en el año 93, a casi todos nos empezó a dar ganas y necesidad de volver al lugar. Fue la primera vez que volvimos, 13 de los 16 que nos salvamos, a ese lugar, bueno, que habíamos vivido todo eso que acabo de decir. Y fue una experiencia muy intensa y muy emocionante, por cierto. Solos de vuelta en ese lugar, junto a nuestros amigos muertos. Y después de muchos años quise ir con la gente que quiero, con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, porque pienso que es la única manera de que se pueda entender algo más, se pueda aproximar las personas a lo que vivimos. Entonces
una manera es estar ahí, ver esa inmensidad de la montaña, la magnitud del escenario donde se dio toda esta odisea sobre aquel glaciar. Y he seguido yendo porque siento que es la manera de no olvidarme de todo eso, todo eso que he aprendido, de esos momentos de meditación que me hicieron conocerme tanto a mí mismo y esos largos silencios que me hicieron sentir integrado a la naturaleza. Voy a llorar a mis amigos muertos, que en aquel momento no los pude llorar, y ahora cada vez que voy no puedo parar de llorar cuando me arrimo a la tumba y a la cruz donde están los restos de ellos. Voy como un retiro espiritual, ¿no? A purificarme, salir poco de esta vorágine y volver más liviano hasta el año siguiente, que lo vuelvo a repetir. Así que esos son los motivos fundamentales. Me apasiona más la montaña, la naturaleza. Me es muy útil el silencio de la montaña. Por algo el libro que terminé escribiendo se llama Desde el silencio, porque ese silencio y los silencios son muy importantes en mi vida. Cuando caímos en los Andes, en el accidente, los primeros tiempos la odié, realmente la odié, había sido la que había provocado todo eso y la miraba con odio, además una montaña tan brutal, esos Andes en esa zona, tan agreste con esas puntas de piedras negras. Y al cabo de un tiempo estando allí empecé a amigarme con ella. Esa montaña de la cual me sentí parte, me dio todo ese silencio del cual aprendí tanto y hoy día me fascina la montaña, tengo necesidad de montaña, tengo que ir a la montaña, voy todos los años a esa y he ido a algunas otras y me encantaría ir más a otras o a esa, más a menudo. Llegó un momento, así, 40 años después, que me resolví a escribirlo, sin ninguna intención de contar la historia, que no me interesaba contar la historia de vuelta, ya está contada sin duda, muchas veces y por distintos medios, películas, libros, documentales, sino el hecho de dejar plasmadas mis reflexiones y todo lo que fui sacando de enseñanzas, lo que aprendí de mí mismo, de la naturaleza, del universo, de la vida, de la muerte, del amor. Tuve la necesidad de dejarlo escrito. Fue un proceso largo, llevó como 1 año y medio, muy interesante porque yo mismo me encontré con cosas que no había pensado y no había sentido antes, al empezar a profundizar y a escarbar en distintos temas, un libro que lo dividí en capítulos temáticos. Así que fue una especie de catarsis y de sorprenderme con aprender y acordarme de cosas o ver cosas que en otros momentos no los había visto. Silencio es fundamental el silencio, fundamental para poder conocerse uno mismo, para tomar decisiones adecuadas. El silencio es fundamental para crear, porque ese silencio de verdad, además, ¿no? Cuando estás en una montaña y sin viento, con la nieve que absorbe los pequeños sonidos que pueda haber, ese silencio absoluto, ¿no? Son los sonidos del silencio. El cuerpo es impresionante cómo se adapta a todo y qué rápido y cómo con tan poca energía sigue funcionando. A esa edad, obviamente, no pensás en la muerte, casi te sentís inmortal, ¿no? A los 20 y pocos años, lo ves muy lejos, no la ves. Cambió totalmente el concepto que tenía de la muerte cuando estuve en la avalancha y me sentí muerto, y tuve todo ese proceso tan placentero hacia la muerte. Sí, me ha cambiado totalmente el concepto que tenía sobre la muerte. Ahora la muerte la veo como algo que no me da miedo, no la veo como algo negro, es una cosa obviamente inevitable. Y lo único que siempre pienso y deseo es que llegue lo más tarde posible para poder hacer todo lo que pretendo hacer todavía. La vida, cuando vivís
con la muerte rondándote y con amigos muertos, y cuando no sabes si te vas a morir al día siguiente o a la hora siguiente, terminás valorándola más aún y agradeciendo estar vivo. El hecho nomás de estar vivo ya es una tremenda gracia, y pienso que no hay que desperdiciar un minuto, ¿no?, en la vida, porque justamente por eso no sabemos cuándo se va a acabar, y no hay que desperdiciar. La mente es sorprendente, la capacidad que tiene la mente, no solo desde el punto de vista de pensar y de imaginar y de crear, sino lo que puede llegar a incidir sobre la materia, ¿no? Es una de las cosas que me ha llamado más la atención después de esa experiencia, cómo la mente puede incidir tanto hasta en la materia, ¿no? Trabajando la mente uno puede llegar a sentir menos hambre y menos sed y menos frío. Y la esperanza es algo fundamental para vivir. En esas circunstancias ni que hablar, porque el que no tenía esperanza se empezaba un declive hacia la muerte. Y pienso que la esperanza en cualquier circunstancia de la vida, allí o ahora acá, es muy importante, ¿no?, tener esperanza. El miedo, que es una cosa, es un sentimiento que quizás uno lo ve un poco como un sentimiento de segunda, digamos, y lo desprecia. Pienso que el miedo puede ser muy importante y fundamental. Cuando el miedo genera adrenalina, y esa adrenalina te hace actuar mejor, más rápido y con más agudeza en circunstancias que así lo necesitan. El amor fue el motivo fundamental en esta experiencia de los Andes por el cual nos salvamos. Todo lo demás nos fue dejando de interesar, otros intereses y otros objetivos que tenemos en la vida o teníamos. Y lo único que quedó fue el amor. El amor, queríamos llegar a recibir y a demostrar el amor a las personas que queríamos y que queremos. Y fue realmente la motivación fundamental. Si no hubiéramos sentido ese amor hacia nuestras familias, hacia nuestras personas queridas, no hubiéramos creado y aguantado y soportado tantas cosas. La amistad es un sentimiento, una cosa que se agudizó mucho también en aquel momento, y realmente sí, salí de la cordillera dándole mucho más importancia aún de la que le daba antes a la amistad. Ese sentimiento que no se hereda, que no es como puede ser el sentimiento por un hermano o por un familiar. La amistad es algo que uno lo busca, lo encuentra, y realmente a ese grado que se dio en la cordillera de ofrecerse unos a otros y de formar un equipo en que todos trabajaban por todos, fue realmente muy importante. El tiempo es un cuestionamiento que siempre me lo hice, y después de toda esta experiencia me lo cuestiono más todavía, ¿no? Lo relativo del tiempo, qué es mucho tiempo, qué es poco tiempo, qué es el tiempo. ¿Es mucho tiempo 30 años o 40 años para escribir este libro? ¿Es mucho o es poco? Depende con qué lo compares. El tiempo en la cordillera, 2 meses y medio, ¿es mucho o es poco? Bajo algún aspecto es una eternidad, y en otro sentido es un periodo muy corto de nuestras vidas. Es un misterio que me gustaría realmente poder develarlo un poco más en los años que me quedan de vida. El misterio, cuántos misterios, ¿no?, todavía por develar en la vida, en el ser humano. Y justamente en esa experiencia se dieron tantas cosas que son misteriosas, ¿no? Hablábamos antes de la suerte, ¿qué es la suerte? ¿Se busca la suerte? ¿No se busca la suerte? ¿Qué misterio? ¿Por qué unos vivimos? ¿Por qué otros no vivieron? Sí, hay muchos misterios. La creatividad es fundamental para sobrevivir en una situación límite como esa que vivimos, y es fundamental para expresarse, poder sacar lo que uno tiene adentro y expresarlo a través de la creatividad, de la forma que sea. Creo que es una característica, una condición
también fundamental del ser humano. En aquellos días jamás se me hubiera ocurrido, algunos lo hicieron, ¿no? Escribieron algunos cortos diarios, inclusive sacarse fotografías era una cosa que me impresionaba y me chocaba, no entendía, o sea, pensaba, fotografías estas, ¿para qué las sacamos? ¿La verá alguien algún día? Era una sensación muy rara, y escribir tampoco me nació nunca, y pintar lo mismo, ¿no? Ahora tengo justamente la idea, un proyecto que ojalá se pueda realizar de pintar una obra sobre cristal y llevarla hasta allá arriba, dejarla como un legado a todo esto, dejarla en la montaña y que se vaya desintegrando a través del tiempo junto con la montaña. La naturaleza es fundamental, es una cosa que repetimos mucho y en esta sociedad se habla mucho, ¿no? de ir a la naturaleza y el turismo y lugares naturales, pero creo que no le damos realmente la importancia que tiene, ¿no? El de sentirse integrado en la naturaleza. Bueno, los montañistas justamente lo van a entender mejor que otros. Cuando estás arriba de esa montaña, que es naturaleza pura, y tú y la naturaleza, realmente te sentís a ti mismo, ¿no? Te acercas a ti mismo y encontrás el silencio ese tan necesario de que he hablado más de una vez. Bueno, la familia es un poco lo que decía antes del amor, ¿no? Si no hubiera sido por la familia, no hubiera hecho el esfuerzo que hice para sobrevivir. Y me di cuenta, confirmé realmente que es lo más importante en este mundo, ¿no? La familia y los verdaderos amigos, creo que es lo más importante, es lo que te da la mayor satisfacción. Y a veces nos mareamos con este ruido de la civilización y realmente no le damos el tiempo y la atención que tenemos que darle a la familia y a los amigos. El recuerdo es algo que eso sí lo adquirí en los últimos años. Todos mis recuerdos de esa experiencia y de otras en mi vida, buenos y malos recuerdos, muchas veces sentía nostalgia de no volver a vivir tal o cual cosa. Y ahora los recuerdos es como si tuvieran un archivo en la cabeza, un libro, que lo abro en la página que quiero y disfruto de ese recuerdo, o de repente algunos son recuerdos no tan disfrutables, pero los vuelvo a vivir esos momentos. Es un gran disco duro con todo lo que he vivido, que lo abro y lo cierro y lo uso cuando quiero. El recuerdo, sí, los momentos previos al accidente y el momento del impacto y demás lo tengo clarísimo en la mente, ¿no? Absolutamente claro, me acuerdo, siento los sonidos y los olores. Cuando se partió el fuselaje, que entró una bocanada de olor a combustible del avión, los tengo grabados totalmente a fuego en mis recuerdos, entre otros, ¿no? Pero ese quizás sea uno de los más fuertes. Yo te diría que son dos o tres momentos. Algunos son los momentos cuando entré en estado de meditación espontánea, ¿no? Esos días de sol, calmos, en silencio, a la espera de que llegaran a la civilización los dos que habían salido. Entonces, después realicé que había entrado a meditar, o había empezado a meditar espontáneamente, una sensación muy placentera y que me ayudó mucho en ese momento y después. Y después el momento cuando escuchamos dos momentos más, ¿no? Cuando escuchamos la noticia en la radio de que habían llegado a hacer contacto con la civilización, Canessa y Parrado. Ese fue un momento de felicidad y de euforia explosiva, junto con el momento que se abrió el helicóptero y salimos del helicóptero y pisamos el pasto del Valle de los Maitenes, ¿no? Te diría que esos son los momentos que más recuerdo y con más emoción, y que los disfruto cuando me acuerdo de ellos y los vuelvo a pensar y a recordar. Sí, exactamente, otra cosa hablando del tiempo, ¿no? que es relativo del tiempo. Porque fueron segundos en el momento del accidente, el impacto, se quebró, se deslizó el fuselaje por la nieve, y fue una eternidad, fueron segundos y fue una eternidad. Pasaron tantas cosas por la cabeza, tantas sensaciones, tantas preguntas. Lo mismo cuando quedé sepultado en la avalancha, fueron segundos, quizás han sido menos de 3 minutos, porque si no me hubiera asfixiado, o cerca de 3 minutos. Y tengo la sensación de que fueron largos minutos y hasta horas quizás, de todas las cosas que me pasaron por la cabeza, imágenes de mi vida, sensaciones de nostalgia, sensaciones de miedo, sensaciones de felicidad.
el tiempo.